La violencia volvió a golpear con fuerza a Michoacán y dejó al descubierto una de las escenas más estremecedoras de los últimos días. La mañana del jueves, 8 de enero, a un costado de la carretera libre Morelia-Salamanca, frente a la plaza comercial Testicuitzeo, fueron hallados los cuerpos sin vida de 4 jóvenes, 3 de ellos menores de edad. El hallazgo, confirmado por la Fiscalía General del Estado, reveló que las víctimas tenían entre 15 y 20 años, todos originarios del municipio de Cuitzeo y dedicados a trabajos cotidianos como el comercio y oficios locales. Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban signos de tortura y mutilación, y que habrían sido abandonados de manera intencional en un espacio público. Las investigaciones señalan que al menos 2 de los adolescentes fueron privados de la libertad días antes, cuando circulaban en motocicleta, siendo ese el último contacto con sus familias. Mientras el Servicio Médico Forense realizó la identificación y entrega de los cuerpos, agentes ministeriales continúan recabando pruebas para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables, en un contexto de violencia persistente que mantiene en alerta a la región. Este caso se suma a otros hechos recientes que reflejan la gravedad de la situación de seguridad en Michoacán. Aquí te contamos todos los detalles, el contexto y lo que se sabe hasta ahora. Suscríbete al canal Fuerza México para mantenerte informado con información seria, verificada y cobertura completa de los hechos que marcan al país. 4 vidas truncadas en Michoacán. El hallazgo que sacudió a Cuitzeo. La mañana del jueves, 8 de enero quedó marcada por un hallazgo que volvió a evidenciar la crudeza de la violencia que persiste en el estado de Michoacán. A un costado de la carretera libre Morelia-Salamanca, en el kilómetro 45.3, justo en las inmediaciones de la plaza comercial Testicuitzeo, fueron localizados los cuerpos sin vida de 4 jóvenes. La escena, descrita por las autoridades como impactante, reveló que 3 de las víctimas eran menores de edad y el cuarto un joven que aún no había cumplido los 21 años. El punto del hallazgo se encuentra en el municipio de Cuitzeo, una zona de tránsito constante, rodeada de comercios, tianguis y espacios frecuentados diariamente por familias y trabajadores. Fue ahí, frente al área del tianguis textil, donde los cuerpos fueron abandonados durante la madrugada, en un acto que no solo buscaba deshacerse de las víctimas, sino enviar un mensaje de violencia en un espacio público y visible. Elementos de seguridad y personal de emergencia acudieron al lugar tras recibir los primeros reportes. Al arribar, confirmaron la presencia de 4 cadáveres con visibles huellas de violencia extrema. De inmediato, el área fue acordonada para permitir el trabajo del personal especializado, mientras se iniciaban las diligencias correspondientes conforme a los protocolos establecidos para este tipo de hechos. Identificación de las víctimas. Horas más tarde, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió un comunicado oficial en el que confirmó que, tras los trabajos realizados por el personal del Servicio Médico Forense, las víctimas habían sido plenamente identificadas. Los jóvenes respondían a los nombres de Giovanni G.H., de 17 años de edad, Diego Javier L., de 20 años, Kevin R.J.L., de apenas 15 años, César M.S., de 17 años. De acuerdo con la información proporcionada por la propia Fiscalía, todos tenían su domicilio en el municipio de Cuitzeo. Una vez concluido el proceso de identificación, se llevaron a cabo las actuaciones legales necesarias para la entrega de los cuerpos a sus familiares, siguiendo los lineamientos y protocolos establecidos en la normativa vigente. Para las familias, el proceso fue doloroso y devastador. El reconocimiento de los cuerpos en instalaciones forenses marcó el final de días de incertidumbre y el inicio de un duelo que se suma a la larga lista de tragedias que golpean a comunidades enteras en esta región del país. Suscríbete al canal Fuerza México para mantenerte informado con información seria, verificada y cobertura completa de los hechos que marcan al país. Jóvenes trabajadores. Vidas cotidianas. Las investigaciones y los testimonios recabados permitieron conocer aspectos de la vida de las víctimas, revelando que se trataba de jóvenes dedicados a actividades laborales comunes, alejadas de cualquier señal pública de criminalidad. Kevin, de 15 años, colaboraba en la instalación de escenarios para eventos, una actividad frecuente en ferias y celebraciones locales. César, de 17 años, se dedicaba a labores de comercio y trabajos de albañilería, oficios que desempeñaba para apoyar a su familia. Giovanni, también de 17 años, era vendedor de aguas frescas en un tianguis, mientras que Diego Javier, el mayor del grupo, trabajaba ofreciendo cocos y bebidas refrescantes. Eran jóvenes conocidos en su comunidad, vistos diariamente en calles, mercados y espacios públicos. Sus actividades reflejaban una realidad compartida por miles de adolescentes y jóvenes en México: trabajar desde temprana edad para contribuir al sustento familiar. Señales de tortura y violencia extrema. Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban señales evidentes de tortura y mutilación,
lo que elevó la gravedad del caso y encendió las alertas sobre la forma en que fueron privados de la vida. Este tipo de violencia extrema suele asociarse con disputas criminales y métodos utilizados para infundir miedo en la población. Los cadáveres fueron abandonados en el exterior del Tianguis Textil, frente a la plaza comercial Testicuitzeo, un sitio concurrido que contrasta brutalmente con la escena que fue encontrada esa mañana. El mensaje implícito de este abandono en un espacio público no pasó desapercibido para las autoridades ni para los habitantes de la zona. Las primeras diligencias. Personal especializado de la Fiscalía, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación y peritos de servicios periciales, realizó las diligencias iniciales en el lugar de los hechos. Estas labores incluyeron la fijación fotográfica, el levantamiento de indicios y el análisis del entorno, con el objetivo de reconstruir la mecánica del crimen. De manera paralela, el Ministerio Público coordinó las actuaciones ministeriales necesarias para fortalecer las líneas de investigación. La recopilación de información, el análisis de evidencias y las entrevistas con posibles testigos forman parte del proceso que busca esclarecer lo ocurrido y determinar la posible participación de los responsables. Privados de la libertad antes del hallazgo. De acuerdo con información derivada de las investigaciones y difundida por medios locales, al menos 2 de los adolescentes habrían sido privados de la libertad mientras circulaban en motocicleta por la población de Jeruco. Ese habría sido el último momento en que sus familiares tuvieron contacto con ellos. Desde entonces, se inició una búsqueda informal por parte de familiares y conocidos, sin que se obtuvieran noticias de su paradero, hasta que se confirmó el hallazgo de los cuerpos en Cuitzeo. Este dato se convirtió en una de las principales líneas de investigación para las autoridades. Contexto de violencia en Michoacán. Este crimen se suma a una serie de hechos violentos que continúan afectando a Michoacán. La región ha sido escenario de disputas criminales que impactan directamente a la población civil, especialmente a jóvenes que, en muchos casos, se convierten en víctimas colaterales de un conflicto persistente. Las autoridades estatales han reiterado que las investigaciones continúan abiertas y que se trabaja para determinar el móvil del crimen y deslindar responsabilidades. Sin embargo, para las familias de las víctimas, la espera por justicia se da en un contexto marcado por el dolor y la incertidumbre. Investigación en curso, duelo colectivo y el contexto de una violencia que no cede. Tras la identificación formal de los 4 jóvenes asesinados en las inmediaciones de la plaza comercial Testicuitzeo, las autoridades de Michoacán enfrentan ahora una fase crucial: esclarecer los hechos, reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo y determinar la responsabilidad de quienes participaron en este crimen. El caso se desarrolla en un entorno marcado por la violencia persistente y por una ciudadanía que exige respuestas claras ante un episodio que sacudió profundamente al municipio de Cuitzeo. La Fiscalía General del Estado informó que, una vez concluido el proceso de identificación por parte del Servicio Médico Forense, los cuerpos fueron entregados a sus familiares conforme a los protocolos legales. Este paso, aunque necesario, representó para las familias el momento más doloroso del proceso: confirmar la pérdida y enfrentar la realidad de un crimen que terminó con la vida de 4 jóvenes, 3 de ellos menores de edad. Actuaciones ministeriales y líneas de investigación. De manera paralela a la entrega de los cuerpos, agentes de la Policía de Investigación y personal de servicios periciales, bajo la coordinación directa del Ministerio Público, continuaron con las actuaciones ministeriales. Estas labores incluyen la recopilación de información relevante, el análisis detallado de los indicios recabados en el lugar del hallazgo y el seguimiento de posibles rutas y desplazamientos previos de las víctimas. Las autoridades han señalado que el objetivo central es fortalecer las líneas de investigación para esclarecer plenamente los hechos. Esto implica determinar cómo fueron privados de la libertad, en qué punto ocurrieron las agresiones y quiénes podrían estar detrás del crimen. El proceso, explican, requiere tiempo y precisión, especialmente en un contexto donde los responsables suelen operar con altos niveles de violencia e intimidación. El último rastro de los adolescentes. Uno de los elementos más relevantes de la investigación apunta a la privación ilegal de la libertad de al menos 2 de los adolescentes. De acuerdo con información obtenida durante las pesquisas, los jóvenes fueron vistos por última vez cuando circulaban en motocicleta por la población de Jeruco. Ese día marcó el último contacto que tuvieron con sus familiares. Desde ese momento, comenzó una búsqueda informal por parte de familiares y conocidos, quienes intentaron obtener información sobre su paradero. La falta de respuestas y el paso de las horas aumentaron la preocupación, hasta que se confirmó el hallazgo de los cuerpos en un punto distinto, frente al Tianguis Textil de Cuitzeo. Este dato se mantiene como una pieza clave para las autoridades, ya que podría ayudar a reconstruir el trayecto de las víctimas y establecer posibles lugares de retención antes de su asesinato. Una escena pública. Un mensaje de violencia. El hecho de que los cuerpos fueran abandonados en un espacio público y visible no es un elemento menor.
Las autoridades reconocen que este tipo de acciones suelen tener un impacto psicológico en la población, al exponer la violencia de manera directa ante comerciantes, trabajadores y familias que transitan cotidianamente por la zona. La Plaza Testicuitzeo y el área del Tianguis Textil son espacios de actividad constante. El hallazgo en ese lugar provocó la suspensión temporal de actividades y generó temor entre los habitantes, quienes amanecieron con una escena que rompió la normalidad del entorno. Perfil de las víctimas y su impacto social. Los perfiles de los jóvenes asesinados refuerzan el impacto social del caso. Se trataba de adolescentes y jóvenes trabajadores, dedicados a actividades comerciales y oficios comunes en la región. No existía información pública que los vinculara con actividades delictivas, lo que incrementa la indignación y el dolor de la comunidad. Kevin, César, Giovanni y Diego Javier eran parte del tejido social de Cuitzeo. Sus muertes no solo representan una pérdida familiar, sino un golpe directo a una comunidad que ve cómo la violencia alcanza incluso a quienes intentan salir adelante mediante el trabajo diario. Contexto de violencia regional. El caso ocurre en un contexto de violencia persistente en Michoacán, donde distintos grupos criminales mantienen presencia y disputas en diversas zonas del estado. Aunque las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen ni la posible relación con organizaciones específicas, el uso de tortura y mutilación refleja patrones de violencia extrema observados en otros hechos recientes. Este panorama complica las investigaciones y genera un clima de incertidumbre entre la población, que exige mayor seguridad y resultados contundentes por parte de las instituciones. Otro hecho violento en la región. En este mismo contexto, las autoridades informaron que la mañana del lunes, 5 de enero fue localizado el cuerpo desmembrado de un hombre, abandonado dentro de costales por presuntos delincuentes. Hasta el momento, esta víctima no ha sido identificada. Aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre ambos hechos, la proximidad temporal refuerza la percepción de una escalada de violencia en la región. Los casos se investigan de manera independiente, pero forman parte de un mismo escenario de inseguridad que afecta a distintas comunidades del estado. Investigación abierta y expectativa de justicia. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ha reiterado que las investigaciones continúan en curso y que no se descarta ninguna línea de investigación. El objetivo, señalan, es esclarecer el móvil del crimen y llevar ante la justicia a los responsables. Mientras tanto, las familias de las víctimas enfrentan el duelo y la incertidumbre. La exigencia de justicia se suma a un reclamo social más amplio: frenar la violencia que continúa cobrando la vida de jóvenes en distintas regiones del país. El caso de los 4 jóvenes hallados sin vida en Cuitzeo se convierte así en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la seguridad en ciertas zonas y de la urgencia de atender las causas estructurales de la violencia. La investigación sigue abierta, y con ella, la esperanza de que los hechos sean esclarecidos y que este crimen no quede en la impunidad. Pero nos están tirando de nuevo. La ayuda no llega. Por favor, que alguien mande ayuda. Nos vienen siguiendo y nos están tirando de nuevo. No sabemos exactamente en dónde estamos, venimos en movimiento porque nos vienen siguiendo y nos están tirando. Este es el segundo ataque de la noche. Ya pedimos apoyo a las autoridades, no hay ninguna patrulla aquí, no hay Guardia Nacional, no hay Guardia Civil, no hay nada, ni siquiera una unidad municipal. Ay, Dios mío. Por favor, que alguien mande ayuda. Nuestra ubicación en tiempo real ya la tienen las autoridades, pero nadie llega. Ya deja de transmitir, porque nos están siguiendo por el